Bueno, como ustedes saben, el manejo del paciente neurocrítico es demasiado interesante. Hay a quien nos apasiona incluso ver pacientes neurocríticos. A mí, cuando era estudiante, se me hacía muy difícil. La verdad es que pues, me daba miedo ver un paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque pues la mortalidad era muy alta. Y la otra parte es que quedaban con muchas secuelas. Entonces, pues en algún momento yo decía, pues ¿qué les ofrezco, no? Cuando llegué a una unidad de cuidados intensivos con estas características, pues bueno, pusimos a investigar, nos pusimos a ver qué podíamos mejorar con ellos. Y pues bueno, ya actualmente nos hemos dado cuenta que el paciente neurocrítico, incluso pacientes con PAF, con heridas por arma de fuego, muchos de ellos salen, ¿no? Cuando antes era como un sueño, ¿no? Un sueño ver a un paciente salir cuando tenía un trauma por proyectil de arma de fuego. Entonces, cada vez las intervenciones van mejorando, ¿sí? Y cada vez vamos haciendo, creo, mejor las cosas y probablemente cada vez vendrán mejores intervenciones, ¿no? En este sentido, para mí es un gusto y un honor tener a la doctora Teresa Mejía. Ella es la asistente de dirección del Hospital General de México. Ella es médico intensivista, ella es la titular del capítulo de neurocríticos en el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Ha participado en muchísimos artículos médicos nacionales e internacionales sobre neurotrauma y pues actualmente lanzamos un libro que ya la doctora les comentará, ¿no? Para que se animen y lo consigan. Muchas gracias, doctora Tere Mejía. Un gusto que esté con nosotros. Gracias, doctor. Hola, muy buenos días. No funciona. Ahí está. Es que yo lo veo acá, pero ahí no aparece. Bueno, muy agradecida con los organizadores del curso. Venir a conocer su hospital y venir a compartir con ustedes unos minutos. El doctor Arellano y el doctor Gilberto son parte del capítulo de cuidados neurocríticos. Esa es una sección del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y ellos han participado activamente en todos los proyectos que hemos tenido en el capítulo. Y recientemente publicamos un libro, por si lo quieren buscar. Es un libro que aporta mucho de lo que hemos trabajado en las unidades con los pacientes neurocríticos. Bueno, el doctor Arellano me hizo el honor de darme un tema que es complicado y simple a la vez. Un tema que quizá muchos de ustedes en cuidados intensivos han visto. La reactividad cerebrovascular es igual que la autorregulación. El doctor Arellano me pidió que hablara sobre este tema y quiero saber qué saben ustedes sobre la autorregulación cerebral. ¿Es igual que la autorreactividad? Frecuentemente se usan como sinónimos, pero no lo son. Cuando hablamos de reactividad vascular cerebral, hablamos de que el endotelio del cerebro es sensible a cambios metabólicos, elevaciones de CO2, variaciones en el oxígeno, en la temperatura, sensible a las neurotransmisores que las neuronas secretan o el tejido glial secreta en situaciones de estrés como en crisis convulsivas. Todo eso es reactividad del endotelio. Entonces hablamos de una modificación del tono vascular en respuesta a variaciones de los parámetros. Eso es vasorreactividad. Cuando hablamos de autorregulación, nos referimos exclusivamente al tono vascular que se modifica con respecto a las fluctuaciones de la presión arterial. Es decir, ¿por qué son distintos? Porque la autorregulación puede terminar cuando se alcanzan los límites y el endotelio va a seguir respondiendo ante las variaciones metabólicas de oxígeno, CO2 o neurotransmisores. No, eso no está peleado. Entonces, hablamos de que la autorregulación cerebral es parte de la reactividad cerebral. En ese contexto, tenemos varios mecanismos que participan. Perdón, ahí se movió un poquito la diapositiva. Tenemos varios mecanismos que participan en la vasorreactividad.
Mecanismos biogénicos, metabólicos, endoteliales y neurogénicos. Una de las cosas, el objetivo principal de la vasorreactividad cerebral es evitar a toda costa la hipoperfusión, porque la hipoperfusión es secundaria a la hipotensión. Y la hiperemia también es un contexto muy complicado, porque la hiperemia está asociada a la hipertensión y la hiperemia nos va a dar más edema cerebral y más hipertensión intracraneal. ¿Están familiarizados con esta curva? Con esta curva, en donde sabemos que la presión de perfusión cerebral es entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Y a partir de que se alcance el límite bajo, se pierde la autorregulación. O a partir de que se alcance el límite alto, se pierde la autorregulación. ¿Y eso qué significa? Significa que, en teoría, fuera de este rango de presión, el flujo sanguíneo cerebral no se va a mantener en lo que se espera que sea mínimo para mantener la perfusión del tejido, entre 50 y 60 milímetros de mercurio por cada 100 gramos de tejido minuto. Esta descripción, esta curva de Lassen, fue descrita en 1959. Como podrán ustedes imaginar, en 1959 no teníamos la tecnología para poder medir estas variables. Si alguna vez revisan ese artículo en el cual se publica este rango de presión, verán que el doctor Lassen lo que hizo fue prácticamente una síntesis de múltiples estudios de la época donde se asumía la presión, donde se trataba de estimar la presión de perfusión cerebral en diferentes contextos. Entonces, este artículo, donde él lo publicó, incluye pacientes de trauma, de tumores, embarazadas, niños, o sea, todo lo que estaba disponible a su alcance. Él trató de sintetizarlo y se llegó a este valor. ¿Qué significa eso? Que ese valor se obtuvo a través de suponer que así era. No se tenía para entonces la tecnología que nos pudiera decir si realmente era ese el valor que íbamos a enfrentar. La otra situación es que en ninguna parte, como era lo que estaba disponible, pues el artículo se publicó y todos los textos de fisiología hablan sobre este valor. Pero si ustedes analizan un poco lo que acabo de decir, en ninguna parte he mencionado el tiempo. Entonces sabemos, el concepto dice que la presión de perfusión, la autorregulación va a tratar de mantener el flujo sanguíneo cerebral mientras esté dentro de esta plató de presión. Pero ¿eso cuánto tiempo dura? ¿Alguien ha leído alguna vez en un libro de fisiología cuánto tiempo dura el cerebro para mantener su autorregulación? No lo conocemos. Hasta el 1959, cuando lo describió el doctor Lassen, no está descrito y todavía no lo sabemos. Pero la tecnología de nuestro tiempo nos ha permitido empezar a analizar si este parámetro de presión de perfusión es real, es más corto y cuánto tiempo dura. Bueno, decíamos que la vasorreactividad usa diversos mecanismos para proteger al cerebro y mantener la perfusión cerebral. El mecanismo biogénico busca hacer una modificación del tono vascular una vez que hay una variación en la presión. ¿Qué variación? Cuando se produce un delta de presión entre 10 y 25 milímetros de mercurio, vean qué pequeños rangos, entre 10 y 25 milímetros de mercurio, el tejido endotelial tarda 250 milisegundos en modificar el tono. Eso es, si la hipotensión se produce 250 milisegundos después, el endotelio va a responder y va a tratar de mantener el flujo. Si la presión aumenta, si hablamos de una presión arterial media por arriba de 150, el endotelio va a tardar 250 milisegundos en reaccionar y tratar de preservar el flujo. Hasta ahí eso lo tenemos claro. Después tenemos el mecanismo metabólico. Todos ustedes saben que el endotelio es muy reactivo al CO2, incluso quizá más al CO2 que al oxígeno. En ese sentido, cualquier incremento en el flujo sanguíneo cerebral, cualquier incremento de la PCO2 va a generar un incremento en el flujo sanguíneo cerebral. Cualquier decremento en el flujo sanguíneo, en la PCO2 va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Cuando tratamos pacientes neurocríticos, siempre somos muy insistentes, todas las áreas, urgencias, quirófano, terapia, somos muy insistentes en el CO2, ¿no? Que el paciente tenga la vía aérea permeable, que la gasometría tenga valores entre 30 y 35 y no más,
porque el CO2 va a favorecer que el tejido vascular se dilate o se constriña, y eso puede causar hiperemia y edema y hipertensión intracraneal, o hipoperfusión y isquemia y muerte neuronal. Entonces, ese es el mecanismo metabólico. Después tenemos el mecanismo endotelial, es decir, al final es endotelio. También produce factores propios que van a causar vasodilatación o vasoconstricción dependiendo del estímulo. Como ven aquí, está endotelina, tromboxano, óxido nítrico, endotelina con vasoconstricción, tromboxano y óxido nítrico con vasodilatación. Ustedes son un hospital que tiene muchos pacientes de trauma, entonces estos agentes vasoactivos van a estar liberados en los pacientes de trauma principalmente. Todo aquel paciente que sufra un trauma, quizás si el trauma no es en el cráneo, de todos modos va a liberar estos factores a la sangre que van a participar en todos lados donde haya receptores, y eso incluye al endotelio cerebral. Y finalmente, el mecanismo neurogénico. Este es uno muy interesante que está más estudiado en pacientes que no son de urgencias, ¿no? Pacientes que no vienen por lesiones agudas. El mecanismo neurogénico se llama neuroacoplamiento y significa que el tejido neuronal produce sus propios neurotransmisores, ustedes saben eso, y esos neurotransmisores también generan impacto en el microcosmos vascular, y entonces pueden generar estos neurotransmisores vasoconstricción, vasodilatación y conjugarse en este entorno. Entonces, imaginen este contexto habitual donde el paciente con trauma de cráneo llega aquí al hospital y uno puede pensar cómo preservar la perfusión cerebral. Si el paciente tiene hipotensión porque tiene un trauma, tiene retención de CO2 porque tiene la vía aérea no permeable, tiene liberación endotelial de factores porque está sangrando, y además de eso, sus neuronas pues lógicamente van a reaccionar a ese entorno y van a producir vasoconstricción. Todo eso va a participar en la vasoreactividad. Cuando ustedes quieran medirla, pues van a tener que entender, tratar de interpretar el valor que están obteniendo en todo este contexto, que es el contexto de todos los días. Cuando hablamos específicamente de la autorregulación, entonces, nos referimos a el tono vascular y la manera en que las arteriolas precapilares se ven influenciadas por los cambios en la presión. Actualmente se busca, todavía se acepta, por supuesto, el concepto que establecimos en 1959 sobre la presión de perfusión entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Eso todavía no estamos listos para cambiar ese concepto, porque apenas se están llevando a cabo los estudios. En hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, el doctor Sosnica, que es alguien que continuamente está evaluando sobre presión intracraneal y cosas hemodinámicas cerebrales, acaba de establecer que la presión de perfusión en hemorragia subaracnoidea aneurismática es entre 80 y 120 milímetros de mercurio, ya ni siquiera entre 50 y 150. Eso significa que con la tecnología que tenemos, probablemente iremos descubriendo en los siguientes años que la presión de perfusión es mucho menor en rango de lo que teníamos pensado. Pero lo que llegamos ahí, se acepta que variaciones mínimas, como estas que les muestro, si ven la gráfica no hay valores precisos, hay porcentajes. Entonces se acepta que al menos el 10% del flujo sanguíneo cerebral se va a modificar cuando la presión arterial media se modifique por fuera de los límites, de manera tal que la respuesta esperada sería que ante el descenso de la presión, pues hubiera vasoconstricción a fin de preservar el flujo. El problema va a ser cuando el mecanismo alcance su máximo y se agote. Y ante una dilatación de las arterias, pues se buscará mantener el flujo generando modificaciones en el tono. ¿Cómo hasta ahora tenemos un estándar de oro para realmente medir con precisión el flujo sanguíneo cerebral? Y el problema es que aunque lo tenemos, es difícil, lo tenemos, digamos, en algunas partes del mundo o en algunas unidades específicas, no lo tenemos en todos lados. Y eso es a través de un PET-CT o un SPECT. Es la única manera que tenemos de realmente estimar el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo. El resto de los métodos que tenemos disponibles
más a la cabecera del paciente, más a la mano en las unidades, nos dan subrogados. Pero si quisiéramos realmente medir el flujo sanguíneo cerebral, tendríamos que someter al paciente a un SPECT-CT o a un SPECT, de manera que nos pudieran medir el flujo sanguíneo, el volumen, la temperatura, todo, casi hacer discriminación entre el tejido y el flujo sanguíneo. Quizás se pueda hacer, sí, imagínense estar moviendo al paciente cada turno, ya no digamos cada vez que le pase algo, cada turno para estar midiendo el flujo sanguíneo cerebral. Después, el flujo sanguíneo, estos estudios no están hechos, claro, en pacientes graves, que no se van a estar movilizando para un SPECT. Están hechos en pacientes con patologías crónicas, que no están en lesión aguda, que no están en una situación de urgencia, más allá de lo complicado que pueda ser moverse. En ese sentido, los valores que se obtienen pues son en flujos estables, sin lesión. Habría que saber cuál es el valor correcto para los pacientes que nosotros tenemos diariamente aquí en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a la mano en la terapia intensiva para poder medir un subrogado de la autorregulación cerebral? Bueno, pues entonces nosotros tenemos al alcance la oximetría cerebral en cerca de infrarrojo, tenemos monitores de presión intracraneal. Como saben, el gold estándar para la medición de la presión intracraneal es el interventricular, pero si tenemos otros a la mano los podemos usar. En México no está disponible todavía el sensor de oxigenación tisular, pero si lo tuviéramos sería un adicional. Tenemos el Doppler transcraneal. No sé si haya muchas unidades en el país que tengan Doppler transcraneal continuo, donde se coloca el monitoreo y así continuamente. No estamos peleando si encontraron la ventana, si la expertise de quien lo hace da datos adecuados. No, honestamente desconozco si hay alguna unidad que lo tenga, pero bueno, si lo tuviéramos sería uno adicional. Y entonces la manera de poder estimar la autorregulación, si empezamos hablando sobre los mecanismos que participan, pues para poder medir la autorregulación tendríamos que combinar los resultados, entender que medimos oxigenación, medimos presión, medimos velocidades de flujo y todos los datos nos dicen cómo se encuentra el paciente. Noten aquí que no hablamos de electroencefalografía. La razón por la que no hablamos de electroencefalografía es porque en realidad no sirve para la autorregulación, en teoría. Pero cuando les hablé sobre el mecanismo de neurogénico, de activación neuronal, les dije que los neurotransmisores pueden desencadenar modificaciones en el tono vascular. Imaginen al paciente de trauma de cráneo que está en la unidad de intensiva y el doctor Arellano lo está revisando y tiene el monitoreo puesto. Tiene NIRS, tiene su catéter intracraneal, tiene Doppler transcraneal y el paciente convulsiona en ese momento. Entonces, si convulsiona, las neuronas van a generar neurotransmisores, los neurotransmisores van a generar un entorno hostil para los vasos van a reaccionar y entonces se podrá ver todo este neuroacoplamiento de cómo el monitoreo nos permite ver la autorregulación. ¿Sí? Si tuviéramos todo el monitoreo puesto, podríamos ver cómo se eleva la presión intracraneal, cae el flujo, se hipertensa, disminuye la oxigenación. Ahora, lo más importante es que si bien la podemos medir, también necesitamos tener en cuenta qué tipo de monitoreo estamos usando. Algunos de estos monitores son regionales, como el NIRS. El NIRS solo se coloca en los lóbulos frontales, entonces nos dice la oximetría, sí, pero solo de los lóbulos frontales. El resto no sabemos. El Doppler transcraneal es muy bueno, es muy útil. Nos mide velocidades, no nos mide flujo. Tiene índices que podemos estimar y a través de los cuales podemos llegar a ciertas asunciones. Pero medimos cerebrales medias, cerebrales anteriores, cerebral posterior, pero realmente no lo medimos todo. Entonces también la información que estamos obteniendo estima una región. Si lo pudiéramos hacer continuo, tal vez la información sería más útil, ¿no? Porque así ya no estaríamos yendo hasta el paciente cada vez que tenemos posibilidad. Lo digo porque atendemos más pacientes, no solo uno, o el equipo está disponible. Y entonces tendríamos que ir hasta el paciente, hacerle mediciones tan cercanas como pudiéramos. Y eso a veces es complicado. Entonces,
los índices que tenemos para medir la presión, la autorregulación cerebral, son todos estos. Medimos oximetría, medimos velocidades de flujo, medimos la presión intracraneal y a partir de ahí se han derivado incluso índices específicos que combinan mediciones, como ¿cuál? Como el índice de reactividad cerebrovascular. Este se llama índice de reactividad cerebrovascular o de reactividad presión. Este índice ha generado desde hace algunos años, en los últimos 10, 15 años, ha sido como muy atractivo para los médicos que atienden pacientes neurocríticos. La razón es que este índice nos permite saber cuál es la presión de perfusión cerebral óptima para cada paciente. Hablamos de manejos personalizados, de manejos de medicina de precisión para los pacientes. Es decir, si yo tengo a mi paciente aquí en la terapia con el doctor Arellano y tenemos montada la presión intracraneal invasiva y tenemos la presión arterial media invasiva y el software, podemos ingresar datos donde se analice con qué presión arterial media el paciente tiene, qué valores de presión arterial media tiene y qué valores de PIC tiene con esa presión. Ir haciendo la comparación. El software permite hacer eso a través de una coeficiente de Pearson. El punto es que podemos ver si incrementándole la presión de perfusión al paciente hay un incremento en la presión intracraneal. Esta sería una correlación, un índice de reactividad cerebrovascular positivo, pero ¿significa que es positivo? Porque la relación es lineal, es decir, entre más aumenta la presión, más va a aumentar la PIC. Eso no es bueno. Eso significa que el paciente no tiene autorregulación. Si al contrario le incrementamos la presión arterial y la PIC baja, eso es bueno. Bueno para fines de que el paciente tiene autorregulación. No sé si queda claro. ¿Por qué se plantea este escenario? Si ustedes recuerdan, la fórmula para obtener la PIC es la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y en esa ecuación, cada vez que aumentemos la presión arterial, pues la PIC debería bajar. Entonces, si no baja, si aumentamos la presión arterial y aumenta la PIC, el paciente no tiene autorregulación. Si pasa lo contrario, entonces sí la tiene. Para eso sirve. Este software estima entonces que el índice de reactividad cerebrovascular debe ser negativo. Al ser negativo, implica que el paciente sí tiene autorregulación, pero nos permite saber en qué punto encontramos el índice más negativo con la mejor presión de perfusión cerebral. Por eso ha generado tanto interés, porque nos permitiría saber para ese paciente específico que es hipertenso, diabético, que tuvo un trauma, cuál es su presión de perfusión cerebral óptima, a diferencia de estos parámetros en los cuales nos movemos asumiendo que eso es lo normal para la mayoría de las personas. El problema de este índice es que hasta ahora no tenemos suficientes estudios que nos corroboren que sirve. Hasta ahora los estudios han demostrado que solo el 50% de los pacientes se les puede estimar de manera óptima la presión de perfusión. Y entonces, pues solo son el 50%, el otro 50% tal vez no la encontremos. No en todos lados está disponible el software. Necesitamos el software porque las mediciones son de 5 a 10 segundos. O sea, hay que medir la presión arterial media y la PIC cada 10 segundos. Así, mediciones continuas para poder ir generando la gráfica. Apenas en 2021 se publicó un estudio en niños donde se veía que sí tenía una manera útil, sí lograba que la mortalidad de los niños con lesiones neurológicas agudas fuera menor. Entonces, es promisorio, la cosa es tener disponible el software. Entonces, ¿podemos medir la autorregulación cerebral nosotros directamente? Sí, sí la podemos medir. Tenemos un gold estándar que es el SPECT. Si no tenemos SPECT o no vamos a poder trasladar a nuestro paciente por su inestabilidad o su gravedad, entonces tenemos herramientas que nos permiten medir de manera continua, frecuente y a la cabecera del paciente los subrogados de la autorregulación cerebral, que son la presión de perfusión cerebral. Podemos estimar el flujo, pero ojo, es estimación del flujo. El Doppler transcranial nos va a permitir medir velocidades y a partir de ahí hacer estimaciones. No nos va a permitir medir directamente el flujo. El concepto se definió en 1959.
Entonces, todavía está en evolución. Todavía necesitamos estudios con la tecnología que ahora tenemos para poder determinar cuál es la verdadera presión de perfusión, el rango de presión de perfusión cerebral en la que se mueve la autorregulación y poder saber cuánto tiempo dura. Hago mucha mención sobre el tiempo porque imaginen que el paciente intubado, sedado, lo aspiramos y tose. Y si tose se eleva la presión intracraneal y si se eleva la presión intracraneal, ahí se modifica la autorregulación, ¿no? Es lo que hemos venido revisando. Pero ¿cuánto dura ese ajuste? ¿Cuánto tiempo, si el vaso tarda 250 milisegundos en ajustarse, cuánto va a durar la compensación para mantener la autorregulación? Y si no la tiene, si fuera este paciente que es en esta coeficiente de Pearson no está dentro de la autorregulación, ¿qué pasa? ¿Ven por qué les digo que todavía hay muchas dudas? Pero pues es lo que tenemos. Entre más herramientas de monitoreo tengamos disponibles, nos permitirá tener una medida terapéutica específica para ese paciente en sus propias condiciones. Entonces, la autorregulación es un concepto dinámico. Tenemos múltiples cosas interactúan para que ese valor se mantenga, esa presión de perfusión se mantenga. Las técnicas que tenemos de monitoreo son complementarias, es decir, tenemos que saber qué esperar de cada uno de los equipos y qué es lo que está midiendo. La medición es global, la medición es solo regional, la medición es continua, la medición es intermitente, es solo de los lóbulos frontales, es solo a lo mejor es solo la cerebral media derecha que encontramos porque solo esa ventana acústica tenía el paciente. Todavía estamos ahí adaptándonos, pero el mensaje es, si solo tenemos esa ventana, pues que esa ventana nos llevará más cerca de la precisión para lo que el paciente necesita. Si logramos tener PIC invasiva, NIRS, Doppler transcranial, todo lo que tengamos a nuestro alcance nos va a permitir interpretar qué es lo que ese paciente realmente requiere. Y a pesar de las limitaciones que tenemos, que hemos comentado y en las que he sido reiterativa, al final, cada vez que nosotros tengamos disponible más información, nos permitirá estar más cerca de la medicina de precisión y el paciente tendrá mejores resultados. El doctor Arellano mencionaba hace unos minutos que los pacientes neurocríticos a veces son, o todavía son un poco discriminados, creo yo, porque llega el paciente con una lesión grave y frecuentemente se asume entre el personal, pues tiene una lesión grave en el cerebro, ¿ya para qué le hacemos algo? ¿No? Si de todos modos el cerebro está mal. Claro, el cerebro está mal, pero lo que buscamos es que el paciente tenga la menor restricción para su vida. Obviamente que viva, pero no solo que viva, que pueda reincorporarse, que tenga la posibilidad de al menos tener autocuidado, ¿no? Medidas de autocuidado. Ese es nuestro objetivo. Cada día estamos más cerca de eso, aunque todavía tenemos que luchar de pronto contra quien dice, pues si tiene un problema neurológico, ahí déjalo, ¿no? Déjalo en urgencias y elige otro. Cuando el cerebro es lo que nos hace ser quienes somos. Es el órgano más valioso que tenemos sin el cual no podemos vivir. Los demás pueden sustituirse. No digo que sean menos. Digo que hay dispositivos que los pueden sustituir temporalmente, pero este todavía no. Muchas gracias por su atención. Este es el libro del cual les hablábamos. El doctor Arellano y el doctor Gasca son escritores de varios de los capítulos, entonces los invitamos formalmente a que lo adquieran. Lo pueden comprar en ebook, lo pueden comprar impreso y les estaremos muy agradecidos por darnos sus comentarios y esperamos que les sea de mucha utilidad. De verdad está hecho por médicos que están todos los días atendiendo pacientes neurocríticos en sus unidades y que están buscando hacer lo mejor posible para ellos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Teresa Mejía Martínez por este interesante tema y hacemos entrega de su reconocimiento y un obsequio. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Qué amables. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Hola, doctora, buenos días. Tengo dos preguntas. Sí. Una es, por ejemplo, nosotros aquí, pues sí contamos con varios equipos de monitoreo. Uno de ellos, por ejemplo, es el bulbo de la yugular. No sé si ese nos pueda ser útil para valorar autorregulación cerebral. Sí, doctora, por supuesto.
No estaba incluido porque la bibliografía es norteamericana y ellos pues tienen monitor de oxigenación tisular, que es el invasivo. Pero sí, por supuesto, todo lo que vaya a medir oxigenación es parte de autorregulación. Entonces sí, claro. Si ustedes logran combinar, por ejemplo, si tienen el bulbo de yugular y tienen la oxigenación por NIRS y tienen su presión arterial invasiva y la PIC invasiva, todo eso les va a pedir tomar una decisión. Lo complejo es cómo interpretar todo junto. Eso es lo más difícil. Para eso se requiere cierto tiempo, pues analizando los datos. Le digo, en este escenario donde el paciente convulsiona y todo se altera, y bueno, se alteró porque convulsionó. Ajá, ok. Entonces, cuando lo tenemos en isoeléctrico, ¿cuál será la mejor saturación? ¿Cuál será la mejor presión? ¿Cómo lograremos estimar qué es lo que más le conviene a ese paciente? Pero sí, el bulbo de la yugular es parte de la autorregulación. Eso yo creo que sí tiene razón cuando usted dice que no tenemos un tiempo marcado de hasta cuánto es autorregulación. ¿Por qué? Porque nosotros aquí hacemos Doppler transcranial y lo hemos visto, por ejemplo, en pacientes que tienen craniectomía, inclusive con presiones que para nosotros son presiones de perfusión cerebral. En ellos a veces estamos causando vasoconstricción que se ve justo con el Doppler transcranial. A veces inclusive tenemos que bajar un poquito las presiones medias que nosotros manejamos para poder evitar esa vasoconstricción y ese aumento en los flujos sistólicos marcados por el Doppler. Yo creo que ahora lo complejo es como marcar los puntos de corte, como dice usted, aunado a lo que es el bulbo de la yugular para saber cuánto me está autorregulando cada paciente por su patología. Pero me gustó mucho su plática. Muy amable, doctora. Sí. Hola. Cerebrovascular. Este va conectado a un catéter de PIC y nos va dando el software en tiempo real, ¿o cómo va? En teoría, en el monitor está cargado el software. Entonces, el software, como tiene los valores continuos, va detectando las mediciones y va elaborando la curva y te va diciendo cuál es la presión de perfusión óptima para ese paciente. De forma automática te establece cuál es la presión de perfusión cerebral adecuada para cada paciente. Te va dando los índices. Okay. Entonces te dice si, por ejemplo, tu paciente tiene presión arterial media de tanto y la presión de PIC en tanto, entonces el índice es este. Y el punto de corte es 0.03. O sea, debería ser negativo. Menos 0.3 es una presión, es un índice de reactividad negativo con una presión de perfusión, con una presión arterial media normal. Es en teoría lo que deberíamos tener los que estamos sin lesión neurológica aguda y en estado normal. Si te da valores por arriba de eso, si se va positivizando, aquí no se puede, pero si se va positivizando, entonces está perdida la autorregulación. O sea, entre más positivo, si llega a 1, ya no tenemos paciente, ya se murió. Sí. Siempre que logren mantener el monitoreo de la PIC en el monitor y el software esté cargado, lo va a poder hacer. El problema es tener el software. El software se llama ICM positivo y tiene que estar cargado para que pueda analizar los datos en conjunto. Pero solamente con el catéter de Coltman, pero ve que solamente es transitorio en lo que lo estás midiendo, porque al momento de cerrarla, pues obviamente si la mantienes mucho tiempo, pues vas a aumentar la presión intracraneal. Ahí entonces no sería... No, tiene válido, que estar, ¿no?, en el monitor. O sea, tendría que ser una constante. Tendría que estar en el monitor para que el software lo pueda analizar, para que pueda tener los datos en tiempo real y ir haciendo las mediciones cada 10 segundos. De nada. Hay algunas preguntas en línea. No sé si usted... ¿Cuáles son las preguntas del libro? A ver, se las leo rápido. A ver, una de las preguntas dice: el algoritmo de la Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference recomienda un reto de presión arterial media. ¿Qué opina usted de esto en forma rutinaria? Ok, entre la primera y la segunda pregunta se parecen mucho. Y sí, hace un momento aquí uno de las asistentes la doctora nos decía sobre cómo poder evaluarlo. Efectivamente, en
en este artículo, en este consenso que se hizo entre América y Europa, los grandes maestros se reunieron y hicieron este consenso, menciona una prueba. Esa prueba me parece a mí muy simple, aunque el artículo dice que podría ser arriesgado, pero bueno, todo lo que hacemos en cuidados intensivos es arriesgado. Entonces, la prueba implica que ustedes van elevando 10 milímetros de mercurio la presión arterial media. Tienen un paciente con aminas. Le están incrementando 10 milímetros de mercurio la presión lentamente y midiendo con el Doppler transcraneal y con la PIC cómo está la presión intracraneal. Es una manera muy, muy sencilla de poder saber cuál es la presión arterial media ideal para ese paciente. Personalmente me parece que es lo más simple que tenemos al alcance porque tenemos línea arterial, bueno, ustedes tienen PIC invasiva y pueden irlo midiendo. Y conforme van aumentando, van viendo si la PIC aumenta. Si no aumenta, pues pueden ir manteniendo esta presión arterial media un poco elevada para fines de la perfusión cerebral. Pero si aumenta la PIC en el momento que ustedes elevan la presión arterial media con aminas, entonces ese paciente no la tiene. Por eso a mí me parece una muy buena manera, muy sencilla de poder hacerlo. Los autores en el artículo mencionan que no debería hacerse porque se pone en riesgo al paciente, pero la verdad es que sin el software y sin todo lo que ellos tienen, pues para nosotros es una manera más sencilla y accesible de poder hacer las mediciones. Una cosa que habría que mencionar aquí es sobre la pregunta de Arturo Alemán, es que cuando no tenemos monitoreo invasivo de la presión intracraneal, tendemos a suponer que si mantenemos al paciente hipertenso, ¿no? Con presiones arteriales medias entre 90 y 100, pues vamos a asegurar la presión de perfusión. No podemos estimar la presión de perfusión porque no tenemos PIC invasiva. Y entonces eso nos puede llevar a la hiperemia, que también es deleteria para el paciente. ¿Qué podríamos hacer ahí si somos una unidad que no tiene PIC invasiva? Pues podemos hacer estimaciones de la presión intracraneal de manera no invasiva. ¿No es ideal? No. Los algoritmos no están diseñados con presiones intracraneales no invasivas todavía, aunque se está trabajando el doctor Mijago está trabajando en eso en este momento en Europa. Pero al final es la manera que tenemos de estimar. Si vamos a suponer, pues al menos vamos a suponer sobre datos que tengamos más objetivos. Si podemos medir, por ejemplo, la presión intracraneal de manera no invasiva con el Doppler transcraneal a través de las vainas o asumiendo las fórmulas que ahora se tienen, pues quizás eso nos pueda ayudar a saber qué presión arterial media es la adecuada para ese paciente. Porque mantenerlo hipertenso solo puede generar hiperemia. No en todos los casos, pero puede generar hiperemia. Y entonces será más hipertensión intracraneal y más edema. Hay otra pregunta bastante interesante y precisamente no todas las unidades, como bien comentábamos, tienen recursos que pues todos quisiéramos, ¿no? En algún momento. Y aquí preguntan ¿qué opina del uso de pruebas de respuesta hiperémica transitoria en el contexto de recursos limitados? También es una prueba que se hace muy frecuentemente. ¿Cómo se hace? ¿No? Bueno, no sé si es la misma, no sé si contesto la pregunta, pero se ocluye la carótida unos segundos, se hace el monitoreo del Doppler y se libera la carótida y entonces vemos cómo se modifican las velocidades. ¿También es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero insisto, todo lo que hacemos es un riesgo. Entonces, eso nos permite saber cuál es la reactividad. Si tenemos ahí la medición en la ventana acústica y podemos medir las velocidades y ver cómo se modifican ante la oclusión de la carótida, pues eso también nos acercará nuevamente más a la medicina de precisión que el paciente nos necesita. Entonces, yo también diría que se pueden hacer, pero necesitamos alguien, un experto en Doppler transcraneal y alguien que realmente esté seguro de qué va a obtener del resultado y cómo lo va a interpretar. Pues muchas gracias, doctora Tere Mejía. Un gusto. Al contrario. Un gran honor que esté con nosotros. Y precisamente algo muy importante, ¿no? La medicina actualmente es personalizada. Hay muchas guías internacionales, muchas guías incluso escritas por quienes no ven pacientes. Pero bueno, yo creo que con lo que tenemos podemos trabajar, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Tenemos la clínica y tenemos pues los recursos con los que tengamos, se puede hacer algo siempre por el paciente, ¿no? En ese sentido, pues en recursos limitados, pues a veces también tenemos la posibilidad de
tener un ultrasonido al menos, ¿no? Vaina del nervio óptico, tal vez Doppler, ¿sí? Entonces, pues, bulbo de la yugular, ¿no? Que también es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, yo creo que usarlas y usarlas de la mejor forma, y tal vez a veces es la interpretación, como bien decían, ¿no? Saber interpretar cada una de las variables que tenemos en nuestras manos, ¿no? Sí, solo para la pregunta que falta es, no sé si en Latinoamérica hay estudios que hayan evaluado la respuesta hiperémica transitoria. La mayoría de la bibliografía pues es anglosajona y prácticamente al menos yo, no encontré literatura latinoamericana. Y sí, al final se busca que con lo que tengamos disponible, tomemos la mejor decisión posible. Hay unidades demasiado limitadas que solo tienen quizá el Doppler y no tenemos nada más, ¿no? O ni siquiera eso y solo bulbo de la yugular. Pero eso será lo que necesitemos para tomar la mejor decisión. Si tuviéramos más, quizás sería mejor o quizás sería más confuso. El punto es la interpretación que hacemos de la información. Muchas gracias. Al contrario. Y bueno, continuando con nuestras sesiones, precisamente el doctor Julio Mijangos, que ahorita anda en Europa viendo estos temas del neurotrauma, pues nos regala su presentación con el tema de Doppler transcraneal. Adelante, doctor Julio.